Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en la etapa número 2 de la Vuelta a Burgos 2022. Etapa que era la única que, entre comillas, podíamos hablar que iba a ser para los hombres rápidos, que podía acabar al sprint, pero en esta edición de la Vuelta a Burgos todas las etapas tienen algún momento interesante, algo que hace que todas las etapas tengan algún punto de interés. Esta era la etapa de hoy, varios puertos, pero si os fijáis en ese final, había un repecho que estaba a unos 8,5 kilómetros del final, que tenía cierta dureza y que podía provocar que se rompiera el pelotón y llegara a un grupo reducido o un sprint reducido. Se daba comienzo después de los kilómetros neutralizados y solo estaba en fuga Azparren. Habían repetido en fuga los tres mismos hombres de ayer, entre otros, aparte de Azparren, también Ezquerra y Diego Pablo Sevilla, y en esa lucha por los puntos de la montaña Azparren se fue en solitario con 5 minutos de ventaja con el pelotón y les daban caza por detrás al resto de fugados, así que se iba en solitario, iba a pasar en primer lugar por el siguiente puerto de montaña e íbamos a vivir también una bonita batalla porque Diego Pablo Sevilla, para no perder estos puntos, tendría que pasar en segundo lugar, mientras Valverde rodaba en la parte trasera del pelotón relativamente sin problemas. Veíamos a Pablo Sevilla que estaba para coger esos puntos, pero los ciclistas del Euskaltel se dedicaban a atacarle para intentar cansarlo y que no pudiera pasar en segundo lugar, y después de varios ataques veíamos ese sprint final y en los metros finales arrancaba Bou, que había ido a rueda para que su compañero Azparren por delante, al haber pasado en primer lugar, ya certificara ese maillot de la montaña. Afrontaban la bajada mientras Azparren llegaba por esta parte plana hasta el siguiente puerto, que ahí veíamos cómo se dividían los puntos. Dan muchos puntos en esta carrera a los puertos que son de categoría relativamente baja. Los cogían a los dos que habían luchado por los puntos de la montaña en el pelotón, mientras seguía tirando tanto el Bora como el Bahrein para tener controlados a Azparren. Ahí veíamos a Nibali en su última temporada, que también ayer lo vimos muy activo. Los siguientes puntos de montaña había pasado a Azparren en primer lugar y nuevamente Bou se conseguía imponer, aunque ya matemáticamente tenía estos puntos de la montaña, pero los disputaban también pensando en los próximos días, que estos puntos pueden ser importantes y para estos equipos esta clasificación. Veíamos a Fernando Gaviria, que hoy podría ser un gran día, de los pocos sprinters que hay en esta carrera. También el Burgos BH, que se ponía a tirar. También veíamos al líder, a Buitrago, que ayer se lo vio con unas piernas espectaculares, e iban a dar caza a Azparren justo antes de un cambio de carretera, donde veíamos al pelotón muy nervioso porque podía pegar el viento lateral, y los Ineos los vimos muy activos, incluso aumentando un poco el ritmo, pero al igual que ayer, después de cada cambio de carretera volvían a pararse. No había tanta intencionalidad de buscar estos cortes, sino simplemente de entrar bien colocados, coger esa curva donde podría estar pegando el viento lateral, como también en este momento, y nuevamente, al ver que todos estaban en buenas posiciones, se paraban, llevaban un ritmo más tranquilo, hasta que llegábamos al repecho final en esos últimos 10 kilómetros, el Quick Step muy activo y aumentando también el ritmo, y uno de los que se movía, que sorprendía porque está bien colocado en la general, era Tejjo Geoghegan, tercero en la clasificación general, tercero también en el día de ayer, que se intentaba ir Mikel Landa quedándose sin esas mejores piernas, como él ya ha comentado. Buitrago tenía que saltar a por él, viendo que Tejjo Geoghegan se iba, el líder en primera persona le daba caza con relativa facilidad, y esto provocaba que levantara un poco el pie. También lo intentaba Pavel Sivakov en el Ineos, que querían intentarlo en el día de hoy. Vincenzo Nibali, al igual que ayer, también lo intentaba para ver si podía hacer algo justo al coronar, también afrontando esta bajada. Salía Brandon Rivera por él, también Miguel Ángel López del Astana, al igual que David de la Cruz, lo vimos en un momento intentándolo, y otra vez en esos últimos 3 kilómetros Tejjo Geoghegan, que se iba en solitario, pero se organizaba por detrás el Trek para John Aberasturi para buscar este sprint final. Pero aunque el Trek estaba en esas primeras posiciones, por detrás estaba el Jumbo, que veíamos que se imponía con muchísima fuerza para hacer el lanzamiento de Decker. Últimos 500 metros pasaban por un badén y caída de Decker, que se le escapaban las manos del manillar, y al producirse esa caída tan adelante se formaba una gran montonera. Ahora lo analizamos, se quedaban los tres Jumbo por delante y finalmente se llevaba la victoria Rosen, segundo Affini y luego Harper.
Sauber, veíamos a Verasturi, Carlos Rodríguez, Guerreiro o Fernando Gaviria. Ahora lo analizamos y fijaos la caída donde hubo varios hombres que se habían hecho muchísimo daño. Ahí veíamos a Ballerini, entre otros, y analizamos esta caída un poco con la cámara lenta. ¿A quién se le ocurre poner un final de etapa en cuesta abajo y con un badén a 450 metros del final? La verdad es que no lo entiendo. Es verdad que si no hubiera pasado nada, quizás no lo hubiéramos comentado, pero es que ese badén, y si os habéis fijado en el final, lleno de curvas para una etapa que probablemente sea para el sprint, es una etapa en la que pueden pasar cosas, y ahí veíamos la victoria, en este caso de Rosen, que llegaba con sus compañeros, se llevaba la victoria. Una vez que llegaba le explicaban todo lo que había pasado por detrás y se le cambiaba un poco la cara por llevarse la victoria de este modo. Y no sé qué pensáis ustedes, pero yo creo que Landa vio el futuro, vio que iba a haber una caída y por eso decidió quedarse en el muro. También en el Tour de Polonia, caídas dentro de los últimos 3 kilómetros, como a Higuita, que ahí veis cómo ha quedado, y finalmente el sprint lo ganó Bauhaus. En ninguna de las dos carreras, aunque aquí aparece que sí, se ha metido tiempo, porque si hay caídas dentro de los últimos 3 kilómetros es la zona de protección y las clasificaciones generales quedan del mismo modo exactamente como estaban. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguir todos los resúmenes y nos vemos en el próximo vídeo.